Este mensaje es para todos. Seas mamá o no seas mamá, seas hombre o mujer, seas casado o soltero, porque es bueno conocer toda la palabra de Dios. Porque al conocer lo que la palabra de Dios dice sobre ciertos temas, nosotros conocemos el carácter de Dios, conocemos el corazón de Dios, la mente de Dios y podemos imitarlo a Él como nos pide Efesios. Entonces el título de esta prédica es Hijos, privilegio o estorbo. Para la mayoría de las personas en nuestra sociedad, para la gran mayoría, directa o indirectamente, lo expresen o no lo expresen, los hijos son un estorbo. Algo que les complica, algo que les molesta, algo que no les permite desarrollarse o hacer ciertas cosas con comodidad para la sociedad. Esto es lo general. Y lamentablemente voy a decir que esta mentalidad de la sociedad se ha metido dentro de la iglesia, entonces también son muchos los cristianos que sin darse cuenta tienen un pensamiento que tiene más que ver con el mundo en que vivimos que con la palabra de Dios. Entonces escuchamos continuamente, y me refiero dentro de la iglesia, o sea, estoy hablando del cristianismo en general, cuando uno habla con hermanos, tener hijos es muy caro. Si tenés hijos no vas a poder estudiar, no vas a poder terminar tu carrera, no vas a poder trabajar tanto. Si tenés hijos vas a engordar, te van a quedar marcas en tu cuerpo. Si tenés hijos no vas a poder salir a farrear tanto, no te vas a poder divertir tanto. ¿Verdad o mentira que siempre estamos escuchando esas frases y nosotros las naturalizamos? Porque las escuchamos tan a menudo que ya no las filtramos, es como lo normal y es como, bueno, es verdad que es caro tener hijos o es verdad que no vas a poder salir tanto. Pero ¿qué hay detrás de estas semiverdades? Los hijos son un estorbo. Por eso hay muchas personas que no quieren tener hijos o muchas personas que no quieren tener muchos hijos o personas que no disfrutan tanto de tener hijos. Son un estorbo para esta sociedad sin Dios. Pero la pregunta que nosotros nos queremos hacer y queremos contestar, si son una bendición, si son un privilegio, son un estorbo, es a la luz de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué son los hijos a la luz de la palabra de Dios? Y me gustaría que me acompañen al pasaje principal que vamos a estar estudiando, que es Salmos 127, versículos del 3 al 5. Un don del Señor son los hijos. Amén. Podría terminar acá y creo que tenemos suficiente mensaje, ¿verdad? Vamos a orar. No, mentira. Hay que justificar las horas de viaje. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Hermanos, yo amo este pasaje. Me encanta. Me parece un pasaje espectacular. Según la palabra de Dios, los hijos son un regalo de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios. Los hijos son una recompensa. Es bueno tener hijos en la juventud y los padres que tienen muchos hijos son bendecidos. Este es el resumen del pasaje, ¿verdad? Voy a decirlo una vez más. Los hijos, según este pasaje, según las Escrituras, son un regalo de Dios. Son una recompensa. Es bueno tener hijos en la juventud y los padres que tienen muchos hijos son bendecidos. Esto no lo vas a escuchar muy a menudo en esta sociedad. Por supuesto que hay personas que les gusta tener muchos hijos y personas que son pro familia, pero no es el pensamiento de esta sociedad. El pensamiento de este mundo es contrario a la palabra de Dios. Un comentarista bíblico llamado Alexander McLaren dice: la puerta era el lugar donde se administraba la justicia y donde estaba el principal lugar de concurrencia.
Por tanto, es improbable que se trate de una guerra real, más bien en las disputas que pudieran surgir con los vecinos y en las relaciones de la vida de la ciudad, que engendrarían enemistades suficientes. El hombre con sus hijos a su alrededor podía defenderse, y esa bendición es un regalo de Dios. El conocido predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo: a nadie le importa entrometerse con un hombre que puede reunir a un clan de valientes hijos a su alrededor. Y a la luz de este pasaje tenemos algunas preguntas que demandan respuestas honestas. ¿La maternidad te impide realizarte como mujer, como persona, como profesional? ¿Es un estorbo que molesta para alcanzar un mejor estilo de vida? ¿O es una bendición dada por el Señor? ¿Es una molestia que te desenfoca de lo mejor de esta vida? ¿O es el más alto privilegio que Dios podría haberle dado a las mujeres? ¿Hay alguna actividad, trabajo, diploma, realización que supere el hecho de ser padres? En resumen, estamos preguntando, ¿tener hijos es un privilegio o es un estorbo? ¿Es una bendición que viene del Señor o es casi un castigo para no poder alcanzar tu mejor vida? Salmo 127, especialmente el versículo 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Eso es la versión Reina Valera 60. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero en los tiempos en los cuales vivimos, no tenemos en alta estima el fruto del vientre. Y no solamente para aquellos que están a favor del aborto, que es obvio que no están a favor de la vida, y es obvio que no lo estiman el fruto del vientre, que no entienden que es un regalo del Señor, una recompensa del Señor, sino que hay muchas personas que ya no lo ven con una alta estima, el embarazo, el tener hijos, el hogar, la familia, el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no valoramos a la familia como la valora el Señor, ya no estimamos la familia y el hogar como los estima el Señor. Ya no tenemos en alta estima el matrimonio, ya no valoramos tener hijos. ¿Por qué? Porque ya no valoramos tanto la palabra del Señor. Entonces importa más lo que dicen las redes sociales, importa más lo que dicen los amigos, importa más lo que dice Netflix, importa más lo que dice la propaganda. Nos bombardean sin darnos cuenta con un montón de mensajes que van en contra de la familia. Se pueden disfrazar de feminismo, de machismo, de ideología de género, de aborto, se disfraza, pero el mensaje es: la palabra de Dios no es tan relevante. Porque si la palabra de Dios fuera relevante, y si nosotros como cristianos tuviéramos en alta estima y levantáramos en alto el mensaje del Señor y estudiáramos con diligencia la palabra de Dios, entonces tendríamos un concepto de la familia, de la maternidad, de la paternidad, de los hijos, de la honra a los padres, de un hogar cristiano como tiene el Señor. Pero lamentablemente el mundo se ha ido metiendo, se ha ido permeando dentro de la iglesia, y cada vez son más las personas dentro de la iglesia que piensan como el mundo. Ya no valoramos a Cristo. Muchas veces tenemos solo una religión de apariencia. Y no estoy diciendo, bajo ningún concepto, no estoy diciendo que si no querés tener hijos te vas a ir al infierno. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que si no querés tener hijos sos un mal cristiano. No estoy diciendo eso. Hay muchas razones por las cuales una persona quizás no quiera tener hijos o no quiera casarse.
Y sin duda, algunas de esas razones pueden ser válidas. ¿Se entiende? Pero no podemos negar, por otro lado, que si bien hay razones válidas, quizás para que una persona no se case o no quiera tener hijos, quizás hay razones válidas en contextos específicos, por situaciones específicas que pueden tener que ver con una extrema situación económica o con una extrema situación de salud o por ciertas circunstancias que pueda haber en la vida. La realidad es que no podemos negar que el mundo nos ha cautivado. Una cosa no niega a la otra, ¿se entiende, verdad? No podemos negar que el mundo nos ha cautivado y que hemos dejado que esta sociedad nos marque el camino, porque estamos más preocupados de seguir a la mayoría que de seguir la instrucción de la palabra del Señor. Una vez más cito a Spurgeon. Él dijo: Él da hijos no como un castigo ni como carga, sino como un favor. Son una muestra del bien si los hombres saben recibirlos y educarlos. Son bendiciones dudosas solo porque somos personas dudosas. Estoy 100% de acuerdo con él. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los hijos, sobre la familia, sobre el matrimonio? Vamos a ver algunos pasajes, comenzando en el Antiguo Testamento. En Génesis 1, 27, 28, dice: y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahora, quizás alguno de ustedes podría decirme: ese mandamiento fue para Adán y Eva. Ese mandamiento fue para Adán y Eva. Ese mandamiento pertenece a otro tiempo. La tierra ya está llena. Está llena de gente. Mirá, no hay lugar. Está lleno de autos. ¿Viste lo que es Asunción? No se puede ni manejar. Quizás alguno piensa así, que la tierra está llena. La vida ha cambiado. No estamos en la época de Adán y Eva. Ya no vivimos ahora del fruto del árbol. Ahora está muy cara la vida. El tiempo sigue avanzando y llegamos a Noé. Ustedes saben que viene el diluvio, queda Noé con su familia. Dice: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Pará. Eso se lo dijo a Noé y a sus hijos. La tierra tenía solo 8 personas. O sea, había que llenarla de verdad ahí. Es obvio que había que poblarla. Yo me pregunto, ¿será que hay otro propósito en tener hijos además de poblar la tierra? ¿Será que hay algún otro propósito un poquito más profundo para que el Señor quiera que nosotros tengamos hijos más allá de poblar la tierra y llenarnos de personas? ¿Hay más pasajes que nos hablen de la importancia de tener hijos? ¿Hay algún mandamiento que nos exhorta a tener hijos? Esas son buenas preguntas que nos tenemos que hacer. Y me gustaría que me acompañen a Tito, en el Nuevo Testamento, este joven pastor que estaba en Creta, Tito 2, del 3 al 5. Ahora, Tito es un joven pastor, está en Creta frente a una congregación y Pablo le escribe una carta, que es una de las cartas pastorales, como cuando le escribió a Timoteo. Y Pablo le está enseñando, le está instruyendo en qué debe de enseñar a su congregación como pastor, qué debe de enseñar a la iglesia. Entonces instruye a Tito, así como instruye a Timoteo. Tito 2, 3 al 5, ¿qué le instruye Pablo a este joven pastor que tenía que enseñarle a su comunidad de creyentes? Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, yo sé que quizás hay mujeres que no conocen al Señor, que no se gozan en la palabra y quizás estén rasgando sus vestiduras. Eso es machismo, eso es anticuado, eso pasó de moda. Ahora nosotros somos mujeres empoderadas y nosotros... Pero esto es la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es supracultural, va más allá de la cultura de la cual venís, va más allá de tu contexto específico, socioeconómico, educacional o cultural. Esto es la palabra de Dios eterna que nos santifica. Pablo le habla a las ancianas. Ancianas son las mujeres mayores de 60 años que ya no tienen responsabilidad de criar hijos. Ahora, si tenés una vecina que tiene 61, no le digas anciana porque no lo va a tomar bien. Estamos viendo acá los conceptos bíblicos para el cuidado de las viudas y demás. Se refería a mujeres de más de 60 años que no tenían hijos chicos a su responsabilidad. ¿Y qué demanda Dios de las mujeres ancianas? Uno, dice que sean reverentes, o sea, significa que sean honorables y prudentes. Dos, dice que no sean calumniadoras. La calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. O sea, que no anden hablando de más, que no anden mintiendo sobre otras personas. Dice que no sean esclavas del vino. En otras palabras, que el vino no las domine. Y dice que tienen que ser maestras del bien. Deben practicar y enseñar todo lo que agrada a Dios. Amén. Hasta ahí nosotros estamos de acuerdo. Amén. Y diríamos, no solo las mujeres mayores, todas las mujeres y todos los cristianos debemos de practicar, ser reverentes, no calumniadores, no esclavos del vino, maestros del bien. Amén. Pero dice que las mujeres ancianas deben de enseñar a las más jóvenes. No dicen que deben de enseñar a los hombres y no dice que deben de enseñar a otras mujeres ancianas. A los hombres no le deben enseñar, porque la Biblia también enseña que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre, especialmente en un contexto, no limitante, pero especialmente en un contexto de congregación, de iglesia. Y no a otras ancianas, porque se supone que las otras ancianas también deben ser mujeres maduras que puedan enseñarle a otras mujeres jóvenes. Entonces hay un enfoque bien específico. Mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Y qué deben enseñar a las mujeres jóvenes? Esta es la palabra del Señor. Este es Pablo enseñándole a un pastor. Y esto es lo que el pastor debe de enseñar a la congregación. ¿Qué deben enseñar las mujeres ancianas a las más jóvenes? A amar a sus maridos y a sus hijos. Aunque no lo merezcan, tienen que amarlos. Esta es la voluntad del Señor. Dice ser prudentes y castas, o sea, significa que sean discretas y puras. Y dice que deben ser cuidadoras del hogar. En otras palabras, deben de mantener el hogar con excelencia para su esposo y sus hijos. Y luego dice que tienen que ser sujetas a sus maridos. Pablo también escribe a los Efesios, capítulo 5, 22 al 24, ¿verdad? Que deben de sujetarse a sus maridos porque el marido es cabeza del hogar. Ahora, cuando dice que sean cuidadosas del hogar, que es algo que también en nuestras generaciones es como, ¿qué crees que esté todo el día en la cocina? ¿Verdad? Que eso es lo que escuchamos. Significa mantener con excelencia el hogar para su esposo y sus hijos. Hoy en día se les anima a las mujeres a estudiar más y más y más y más. Y no solo a estudiar más y más y más, que no tiene nada de malo. Tengo una esposa que gracias a Dios también pudo estudiar. Tengo una hija que quizás va a estudiar. Pero el enfoque, Pablo le enseña a las mujeres que deben de ser cuidadosas del hogar. Que enseña a la sociedad que deben de estudiar más, más y más. Y no solo eso, que deben de trabajar más, más, más y más. Porque deben ser independientes, porque ¿cómo van a depender de un hombre? Mirá si después las dejan o si pasa algo. Y todo eso nosotros lo hemos metido, ¿verdad? Y lo explicamos y lo entendemos y tiene sentido, ¿verdad? Pero la palabra de Dios
que viene de Dios y que es lo que quiere que nosotros vivamos, practicamos y sepamos, se nos dice que la mujer tiene que ser cuidadosa de su hogar. No está prohibiendo trabajar, no está prohibiendo estudiar, pero estamos viendo cuál es el enfoque y cuál es la prioridad. No hay nada de malo en prepararse, no hay nada de malo en estudiar, no hay nada de malo en trabajar cuando se les anima a las mujeres a ser cuidadosas del hogar. Claro, como a veces vienen piedras y vienen las críticas y los ataques, que el machismo, entonces obviamente a veces nosotros empezamos a menguar en el mensaje, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando vino la revolución industrial, las mujeres empezaron a salir a trabajar en las fábricas. Y fue realmente una revolución, y no tan positiva. La revolución industrial produjo grandes fábricas que demandaban muchos trabajadores. Y después de las guerras mundiales, especialmente, las mujeres se vieron obligadas casi a salir a trabajar. Muchas perdieron a sus maridos en la guerra. Muchas dejaron el campo y sus trabajos domésticos y cercanos al hogar para trabajar en estas grandes fábricas. Y esto produjo grandes cambios en la familia tradicional. Empezaron a tener menos hijos, porque obviamente la mujer no estaba en el hogar, estaba todo el día afuera. Empezaron a mandar a los pocos hijos que tenían a escuelas que funcionaban como fábricas. Suena el timbre y se sientan, empieza la producción. Suena el timbre, hay un recreo, un receso. Después suena el timbre de vuelta, vuelven a la producción. Están horas ahí, termina y se van. Las escuelas son fábricas, tienen ese modelo. Entonces empezaron a tener más problemas matrimoniales en el nombre del progreso y del trabajo. Y esto es historia. Estoy simplemente haciendo una lectura de la historia. Esto es lo que ha pasado. Y empezaron a tener problemas que antes no tenían. Y hoy en día hay muchos matrimonios que no funcionan. Y lo sabemos porque como pastor, con mi esposa hacemos consejería pastoral, acompañamos a muchas parejas, escuchamos muchas historias. Y hay muchos matrimonios que no funcionan porque son dos perfectos desconocidos viviendo bajo un mismo techo. Son dos perfectos desconocidos en un mismo hogar, o debería ser una misma casa. La mayoría ya no pasa tiempo entre sí, la mayoría ni se ve y tampoco pasan tiempo con sus hijos. Y aún así, aunque los dos trabajan y se matan trabajando, no alcanza el dinero. Y el dinero es la excusa perfecta para que la mujer esté trabajando fuera del hogar todo el tiempo. Y esto no es solo responsabilidad de la mujer, esto es responsabilidad primeramente del hombre. Porque muchos hombres, muchísimos hombres, y aún dentro de la iglesia, no toman su rol de proveedor, de ser responsables, de estar presentes, de dar su vida por su esposa, como Cristo dio la vida por su iglesia, como la Biblia manda. Entonces, cuando el hombre no es responsable, genera otros problemas. Y la mujer muchas veces se ve obligada a ocupar un rol que no le corresponde. No existe eso, soy papá y soy mamá. No, sos una mujer muy sacrificada que tratás de hacer lo mejor para tu hijo, para la gloria de Dios, y Dios lo ve eso y Dios va a honrar eso, pero no sos papá. Y falta papá. Y el pecado del hombre tiene consecuencias, así como también a veces falta la mujer y el hombre tampoco puede hacer de mamá. No vivimos en un mundo ideal y nosotros lo sabemos. No predicamos la palabra de Dios así ligeramente, simplemente sin tener en cuenta a quién le estamos compartiendo. No vivimos en un mundo ideal y sabemos que hay un montón de situaciones que no son ideales. Hay mamás solteras que no tienen un esposo al lado. Hay mamás que han sido abandonadas por sus esposos. Hay mamás que tienen que salir a trabajar porque si no sus hijos no comen. Hay mamás que sufren violencia psicológica, emocional, física. Hay mamás con situaciones muy tristes y dolorosas. Pero sea cual sea tu situación, trata de acercarte lo más que puedas a la enseñanza de la palabra de Dios.
Trata de acercarte lo más posible, sin dar excusas, a la palabra de Dios. Aunque no vivamos en un mundo ideal, aunque tu situación no sea ideal. 1 Timoteo 5:14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Voy a leerlo una vez más. 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes menores de 60 años y que estaban en edad de tener hijos, que se casen, que críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Una vez más, Pablo le escribe a un joven pastor. Timoteo era el pastor de la comunidad de Éfeso. Tito estaba en Creta, dijimos. Y debe enseñar a las viudas jóvenes a casarse. ¿Y qué más? A tener hijos. ¿De qué más? A encargarse del hogar, a gobernar el hogar. Son las reinas del hogar. No le dice que se preocupe por sus cuerpos y que vayan al gimnasio. Y no crean que en esa época no había una exaltación al físico y a los deportes. No le dice que se preocupen por cómo se ven. No les dice que emprendan un negocio para ayudar a los más pobres o para que no necesiten de un hombre, para que sean independientes. No les dice que estudien una maestría. No estoy diciendo que esté mal, estoy viendo el enfoque que la Biblia hace. No le dice que pasen todo el día en la iglesia, porque ahora, son viudas, tienen más tiempo. Les dice que se casen, que tengan hijos y que cuiden su hogar. ¿Cuál es la prioridad o el enfoque que vemos en la palabra de Dios? Se casen, que tengan hijos y que cuiden de su hogar. ¿Qué es lo que le enseño a mi hija Ainhoa? Mi hija tiene 11 años, en julio cumple 12 años. ¿Qué es lo que le enseño? Que se case, que tenga hijos y que cuide de su hogar. Obviamente, en el camino pueden pasar un montón de diferentes cosas, un montón de diferentes situaciones. Ella va a seguir viviendo en un mundo que no es ideal y 1000 cosas pueden pasar. Pero ¿cuál es el enfoque de la palabra de Dios y qué es lo que como padres tenemos que enseñar? No estoy en contra de que estudie, no estoy en contra de que trabaje, no estoy en contra de su capacidad, de las cosas que pueda alcanzar, de que practique un deporte, que compita. Pero ¿cuál es el enfoque de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ella debe anhelar desde chica y debemos de preparar a nuestros hijos? Que se casen, que tengan hijos, que cuiden de su hogar. ¿Cuál es entonces el enfoque que hace la palabra de Dios? El cuidado de la vida espiritual, primeramente. Tenemos el caso de Marta y María, donde Marta estaba cuidando el hogar, cocinando, limpiando, preparando todo, tenía a Jesús de visita y Marta está en lo correcto. Marta está a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. Y eso es eterno, eso no le será quitado. Ahora, siempre vas a tener ollas para lavar, siempre vas a tener comida que cocinar, siempre vas a tener que limpiar, siempre va a haber pañales, siempre va a haber cosas para hacer. Pero la prioridad es la vida espiritual. Pero tenemos el cuidado de la vida espiritual, el cuidado del esposo, el cuidado de los niños y el cuidado del hogar. Esa es la prioridad. Y porque nosotros hemos dejado de lado la palabra de Dios, es que nos va como nos va. Porque nosotros creemos que somos más inteligentes que Dios y queremos inventar la pólvora o queremos inventar la rueda de vuelta. Pero si seguimos los principios de la palabra de Dios, entonces que nos va a ir mejor. Y esto no se trata de seguir reglas. No hay mandamientos específicos sobre dónde trabajar o cuántas horas trabajar o cuántas horas se puede estar fuera del hogar. No hay eso en la palabra de Dios. Hay un enfoque, hay un énfasis, hay principios. Eso se trata de seguir estos principios prácticos, de tener una vida cristiana. Y lo que vemos es que la prioridad de la mujer debe ser el hogar y sus hijos cuando estos son pequeños. Y la prioridad del hombre es proveer, trabajar, esforzarse y servir a su esposa. Yo crecí en un hogar no cristiano.
Pero a pesar de no crecer en un hogar cristiano, Dios tuvo la misericordia de darme un papá que cuando mi mamá venía de trabajar, porque mi mamá trabajaba un montón de horas afuera, mi papá decía, descansá, descansá negrita, descansá gorda, como le decía cariñosamente, descansá, yo lavo los platos, descansá, yo cocino. Y yo mi papá es bien macho, alto, fuerte, bien macho, bien masculino, pero lo vi siempre lavando los platos para que mi mamá descanse. Lo vi siempre lavando la casa, limpiando, llevándola a todos lados. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos un concepto tan errado de lo que es un hombre de Dios y lo que es una mujer de Dios, porque pasamos más tiempo en las redes sociales que en la palabra de Dios. Pasamos más tiempo en la sociedad, hablando con la sociedad, que con los hermanos en Cristo. Entonces tenemos conceptos distorsionados, muy distorsionados. Otro pasaje muy interesante para estudiar también se encuentra en Timoteo, en la primera carta. Me gustaría que me acompañen porque es un pasaje muy interesante. Primera Timoteo 2, 13 al 15. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, este pasaje ha sido muy mal interpretado y muy manipulado. Pablo trae a colación la historia de la creación con un propósito. Dice, porque Adán fue tomado primero, después Eva. Él va a la creación. ¿Cuál es el propósito de Pablo hacer referencia a la creación en esta carta a este joven pastor? Mostrarnos el plan original. Y no solo eso, mostrarnos la falla. Y no solo eso, mostrarnos la solución. Ahora en el versículo 15 dice esta frase tan polémica, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y muchas personas piensan o han pensado, ¿verdad?, que es un camino de salvación tener muchos hijos. Y eso no es tan, pero nada más errado, fuera de la realidad que eso. Porque en ningún lado de la Biblia dice que tenemos que hacer algo para ser salvos. La salvación es por fe, por la gracia de Dios, por confiar en los méritos de Jesús. Sino que pasaría con las personas que son estériles, que Dios por diferentes motivos en su soberanía no les ha permitido tener hijos. O aquellas personas que no se han casado por diferentes motivos, entonces que no van a ser salvos. ¿Y cuántos hijos serían necesarios para ser salvos? ¿Se entiende? Es obvio que no es ese el enfoque. Se salvará, se refiere en este contexto a será preservada o será reivindicada. Pablo está trayendo a colación que la mujer lleva un estigma por lo de Eva. Dice, pero va a ser reivindicada. Pablo no está enseñando que la salvación eterna de las mujeres depende de tener hijos. Sería ridículo, perdón de la expresión. Así como las mujeres llevan un estigma por haber guiado a toda la raza humana a caer en pecado, se salvan, son preservadas, son reivindicadas, se salvan de llevar este estigma, criando hijos piadosos y viviendo vidas santas. Y tiene un especial énfasis y no debemos de olvidar, no debemos dejar de recordar, el maravilloso hecho que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, viene o es la simiente de una mujer. Entonces, así como en ese sentido la caída vino por este engaño a Eva y esta decisión voluntaria de Adán, así la salvación viene de la simiente de una mujer. Pensemos en Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado. Vino a este mundo a través de una mujer. Dios hecho hombre, Dios todopoderoso, hecho hombre, tuvo una mamá. Estuvo 9 meses en el vientre de su madre. Fue amamantado, fue limpiado y probablemente escuchó canciones de cuna de su mamá. Jesús podría simplemente haber aparecido y que no sepamos su origen. Simplemente que un día apareciera enseñando
Y de hecho, si eso hubiera pasado, quizás hoy en día no habría tanta adoración a María. Nadie sabría quién es la madre. Nadie sabría quién es esa mujer bendita entre todas las mujeres que cargó en su vientre al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Pero Dios eligió que viniera a través de una mujer. El ser más extraordinario que jamás ha pisado esta tierra llegó de la manera más ordinaria, de la manera más común. Llegó al mundo al igual que llegaste vos y que llegué yo. Dios, el Hijo de Dios, llegó a este mundo a través de una madre, a través de una mujer. ¿Se entiende entonces también el contexto de lo que Pablo está diciendo? Hay muchos hombres, muchísimos hombres que han conquistado reinos. Hay películas, canciones, sagas, historias. Muchos hombres que han conquistado reinos, que han matado bestias, que han peleado batallas, que han derrotado solos a grandes ejércitos. Historias reales. Hombres que han llegado a la luna, al espacio. Hombres que han buceado en las profundidades de los océanos. Hombres que han hecho grandes proezas. Pero ningún hombre, ni un solo hombre en toda la historia va a poder decir jamás que llevó al Hijo de Dios en sus entrañas. Y de hecho, ningún hombre va a poder decir jamás que llevó un hijo, una hija en sus entrañas. Por más que nos quieran hacer creer lo contrario y por más que inventen un montón de cosas, nunca un hombre va a llevar un niño en sus entrañas. Eso es un privilegio hermoso, altísimo, que Dios le dio a la mujer. Y solo a la mujer. Y por más que no habrá otra María, por más que no hay ninguna mujer que va a llevar al Hijo de Dios nuevamente en su vientre, la maternidad es un privilegio. No vas a tener a Cristo dentro tuyo en ese sentido, pero sí podés tener un futuro cristiano o una futura cristiana. Y eso es un gran privilegio. Porque el propósito por el cual nosotros tenemos hijos no es para poblar la tierra. Es para ser discípulos de Cristo. Es para alcanzar a las naciones. Mucha gente dice, no, pero este mundo está muy mal. Esta sociedad está muy mal, hay mucho pecado, es horrible. ¿Cómo vas a traer hijos a este mundo? Y precisamente porque si los cristianos no tenemos hijos y los criamos en la disciplina y en el temor del Señor, entonces este mundo va a estar en oscuridad. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y no discipulamos a nuestros propios hijos. Nosotros traemos pecadores al mundo, pero para compartirles el Evangelio, para discipularlos y para enviarlos, para que sean esposos, para que sean esposas, para que sean pastores, para que sean misioneras, para que sean escritores, para que sean luz en este mundo. Como padres cristianos tenemos una responsabilidad única. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Hábleles de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y es muy interesante que muchos padres cristianos le han dado la responsabilidad de criar a sus hijos y de enseñar la palabra del Señor a la iglesia o a la escuela o al líder de jóvenes. La responsabilidad principal de la educación cristiana de los niños está y radica en los padres. Y tenemos que recordar eso. Yo soy el primer responsable de que mis hijos crezcan en la disciplina y en el temor del Señor. No importa si ellos no van al grupo de jóvenes. Nosotros ni grupo de jóvenes tenemos en la iglesia. No importa si no van al club de niños. Lo que importa es que nosotros tengamos un culto familiar, que nosotros le enseñemos la palabra, que vivamos la palabra, que le mostremos un ejemplo de un matrimonio cristiano, de un hombre sirviendo a su esposa, de una mujer cuidadosa del hogar, que le enseñemos la palabra, que hablemos del Evangelio.
Son demasiados los padres que piensan que los niños no tienen la capacidad de entender porque son niños. Entonces se quedan Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo. A ver, dibujá el corazoncito. Cuando los niños tienen preguntas profundas que ni en el seminario teológico hacen. Te preguntan de todo y vos tenés que estar preparado y capacitado para enseñarle, para dar razón de tu fe, para compartir y mostrarles la hermosura de Cristo, para que puedan crecer y creer en el Evangelio. Es un gran privilegio que tenemos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y esa responsabilidad no es de la iglesia. Esa responsabilidad no es de la escuela cristiana. Esa responsabilidad no es del líder de jóvenes ni de la maestra de escuela dominical. Esa responsabilidad es primeramente de los padres. La iglesia asiste con la educación cristiana a los niños de hogares no cristianos. La escuela dominical comenzó para alcanzar a niños que no eran de hogares cristianos. Entonces, con la excusa del apoyo escolar, empezaron a compartirle de la palabra de Dios. La escuela dominical no es para niños cristianos. El grupo de jóvenes no debería ser el enfoque para niños o para adolescentes cristianos. No está mal que participe, pero el enfoque es, como padres cristianos, tener un culto familiar, tener estudio de la palabra día a día, tener un hogar cristiano en todo el sentido. Es nuestra responsabilidad. Siempre digo lo mismo, lo repito una y otra vez para recordármelo a mí mismo. No importa si alguien me dice, sos un mal pastor. Puede ser. No me molesta ser un mal pastor. No me importa si alguien me dice, sos un mal plantador de iglesias. No es así como no funciona tu método. Está bien, no me molesta ser un mal plantador de iglesias. Soy un mal cantante, soy un mal músico, hay muchas cosas que soy malo, no me importa. Pero si mis hijos un día me dicen, sos un mal padre, entonces sí me va a partir el corazón en medio. Si mi esposa un día dice, él no es un buen esposo, entonces eso sí me va a preocupar. Porque yo puedo ser malo en muchas cosas y aún así ser un pastor o servir al Señor, pero no puedo ser un mal esposo ni un mal padre y servir al Señor, porque la Biblia dice que el que no gobierna su propia casa no puede gobernar la iglesia del Señor. Entonces el primer requisito para estar acá adelante compartiendo con ustedes es ser un buen esposo y un buen padre. Entonces, ¿cuál es mi meta de vida cada día? Levantarme, darle gloria a Dios como un buen esposo y como un buen padre. Y eso no aplica solo a pastores o predicadores o misioneros o personas que están adelante. Eso es el ABC de ser cristiano. Tener hijos, tener una esposa, tener un esposo, tener un hogar para la honra y gloria de Dios. Lo que hace falta en las iglesias no es más pastores, más conferencias, más teólogos. Todo eso es bienvenido y sin duda que hace falta. Pero lo primero que hace falta es familias sanas. Porque es muy difícil encontrar en la iglesia familias sanas. Un matrimonio feliz, no digo perfecto, pero un matrimonio feliz. La familia en la iglesia, que tengan un culto familiar, que conozcan la palabra, que se animen mutuamente, que los hijos tengan un lindo concepto del cristianismo. Si un día rechazan seguir a Cristo, que no sea con la excusa de que el cristianismo es malo, porque lo que vieron en su casa, lo que vieron de sus padres, lo que vieron en su hogar, no tenía nada de agradable. Ese es el testimonio que se repite una y otra vez, lamentablemente. Mateo 19:14 Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Pero muchas veces nosotros impedimos a nuestros propios hijos de venir al Señor por nuestro testimonio y por nuestro doble discurso. ¿Cuántos hijos de pastores hay o de misioneros que dicen, mi padre estaba todo el día en la obra, mi padre estaba todo el día en la iglesia, pero no estaba en el hogar? ¿Cómo podés ser un buen pastor y ser un mal padre, un mal esposo? Eso es un gran engaño. Y como les digo, no se limita solamente a los líderes de la iglesia. No importa si sos ingeniero, arquitecto, músico, lo que quieras. No importa. Si decís que sos cristiano, tenés que ser un buen esposo y un buen padre, independientemente de la persona que está a tu lado. Independientemente de las circunstancias de la vida. Vos tenés que hacer lo que es tu responsabilidad y dejarle al Señor las consecuencias, dejarle al Señor el resto. No somos Dios para cambiar los corazones, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. A mí me toca ser buen esposo, independientemente de cómo sea mi esposa. A mí me toca ser un buen padre, independientemente después de cómo me paguen mis hijos.
En Efesios 6:4 dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. El problema es que nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos porque nosotros no somos disciplinados, porque nosotros no pasamos tiempo con la palabra de Dios, porque nosotros no oramos, porque estamos todo el día con el celular, porque ni hablamos, porque nuestra vida es un caos. Y no puedo enseñarles la instrucción del Señor porque no conozco la palabra del Señor, no conozco las instrucciones. Por eso no puedo ni contestar preguntas. Por eso se los dejo a la iglesia o se los dejo a la escuela. Y capaz que me está diciendo, es mucho, me estoy dando cuenta, estoy mal, no leo la Biblia, mis hijos no paso tiempo con ellos, están todo el día con el celular, todo el día con el PlayStation. Es un caos, ni hablo con mi esposo, ya está, estoy perdido. No, vení a Cristo. Porque si no tenemos esperanza en nosotros, que somos cristianos, entonces ¿quién va a tener esperanza? Entonces, esta es una hermosa oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. No te estoy pidiendo, vámonos ahora a Siberia a compartir el Evangelio. No te estoy diciendo, mañana saca un título de teología. Estoy diciendo, vamos a dar un paso a la vez. Un paso a la vez. Arrepentirte, poner tu fe en Cristo. Comprometete a estudiar la palabra del Señor, a orar por tu corazón primeramente, por tu esposo, esposa si estás casado y por tus hijos. Y empezá un paso a la vez. Empezá a caminar hacia la cruz. Empezá a caminar hacia la voluntad de Dios. Y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. No te pongas excusas de la meta es muy lejana. La meta es un paso a la vez. J.A. James dijo, la influencia silenciosa de la conducta de los padres es mucho más grande, ya sea para bien o para mal, que la mayoría de los padres son conscientes de ello. Usted enseña por lo que dice, usted influye por lo que hace y también por lo que usted no dice y por lo que no hace. Cuando usted no le dice te amo a sus hijos, lo está influenciando y marcando tanto como si le dijera te amo. Cuando usted no hace lo que debe hacer, usted está influenciando a sus hijos, está influyendo, está dejando marcas tan fuertes, tan poderosas como las que quizás le dejaron a usted. Que no debemos de tomar como excusa. A mí nunca me dijeron te quiero, a mí nunca me dijeron te amo, a mí nunca me dijeron que era bueno para algo, papá nunca estuvo presente, en mi casa había discusiones, había avisos, yo no... Bueno, cortá, porque vos estás en Cristo, tenés una responsabilidad. Empezá a hacer las cosas diferentes, con ayuda del Señor, con ayuda de líderes maduros cristianos, con la ayuda de la iglesia. Pero no te conviertas en lo que más odias. Si vos no recibiste eso, vos ahora estás en Cristo, y vos tenés la oportunidad de hacer algo diferente. Nosotros no podemos influenciar a Cristo para atrás. En mi caso fui el primero en mi familia en venir a Cristo y ahora mis padres son cristianos y mis abuelas profesaron fe en Cristo. Eso es una bendición extra. Pude compartir de Cristo para atrás, pero no puedo influenciar para atrás. Pero sí puedo influenciar. Puedo decidir con quién casarme en el Señor. Puedo decidir cómo educar a mis hijos, para que mis hijos también eduquen a sus hijos. Porque así es como se hace discípulos. James Smith, otro comentarista bíblico, dice, oh padres, tengan cuidado de lo que les están enseñando sus hijos con su ejemplo. Tú estás siempre influenciándolos para bien o para mal. Tú estás llevándolos a ellos al cielo o al infierno. No pasa un solo día que usted produzca impresiones, quizás impresiones permanentes, ya sean buenas o malas. Y me gustaría terminar con un buen ejemplo de mamá para animarnos en el Señor. Muchos de nosotros conocemos a John Wesley, o quizás a su hermano Charles Wesley. Eran dos hermanos. Charles Wesley se dedicaba a escribir himnos. John Wesley fue un teólogo. La mamá de John y de Charles se llamaba Susana Wesley, 1669 a 1742. Susana experimentó muchas dificultades a lo largo de su vida. Tuvo 19 hijos, solo 10 llegaron a la edad adulta. Su esposo la dejó a ella y a sus hijos por más de un año debido a una disputa que tuvieron. Su esposo estuvo 2 veces en prisión debido a problemas financieros. La falta de dinero era una constante lucha para Susana. Se le quemó la casa 2 veces. En uno de esos incendios, su hijo John, el famoso teólogo John Wesley, casi muere en ese incendio. Pero miren cuáles eran las reglas
de formación de sus hijos. Comer entre las comidas no está permitido. Los niños deben estar en la cama a las 8 p.m. Y es posible, no es porque eran en 1600, nosotros hacemos eso, a las 8 están en la cama. Los niños deben tomar la medicina sin quejarse. Enseñar a los niños a temer la vara de corrección. Enseñar a los niños a orar tan pronto como aprendan a hablar. Exigir a todos los niños que permanezcan quietos durante el culto familiar. No dar a los niños nada que pidan llorando. Solamente conceder sus deseos cuando lo pidan de manera educada. Nunca permita que un acto pecaminoso quede sin castigo. Pero los padres no deben castigar una falta que ha sido confesada y por la cual hay arrepentimiento. Recomiende y recompense el buen comportamiento. Todo intento de agradar, incluso si se realiza parcialmente, debe ser elogiado. Cumpla estrictamente sus promesas a los niños. Los padres han de someter la voluntad de cada niño. Y Susana Wesley dijo: cuando la voluntad de un niño está totalmente sometida y guiada a honrar y respetar a los padres desde temprana edad, esa es la única base sólida y racional para una educación religiosa. Así que ánimo, padres, ánimo. Ser padre es un privilegio enorme que Dios nos da. Quizás te sentís que no estás capacitado, quizás te sentís que no es posible. Está bien, eso es un buen sentimiento. Así dependemos más del Señor. No están solos. Dios mismo está con vos. Dios quiere involucrarse en la enseñanza de sus hijos, de tus hijos. Pasa tiempo en oración y con la palabra de Dios para aprender del Señor. Los niños no son un estorbo, son una bendición hermosa que viene del Señor. Así que feliz Día de la Madre mañana para todas aquellas que son mamá, aquellas que son jóvenes, tienen posibilidad, que lo vean como un privilegio, una bendición. Aquellos que por diferentes circunstancias no han podido tener hijos o no han podido casarse, también deben de abrazar la soberanía del Señor, la voluntad del Señor, encontrar contentamiento en Él. Y para todos, sea cual sea la circunstancia, Cristo es el Señor. A Él debemos de adorar, a Él debemos de exaltar, en Él debemos de confiar y su palabra es suficiente para nosotros. Amén. Oremos.